Hola a todos. Y la pregunta es que, ¿qué es la inteligencia artificial? Esa es Pues la primera pregunta, empezamos sí. fuerte. Bueno, vamos a ver, inteligencia artificial. Hay mucha gente que tiene muchísimas definiciones sobre inteligencia artificial. Yo voy a decir una que es muy sencilla, también es la clásica, y es que es una disciplina o es una parte de la informática. Eso es lo primero. También es cierto que arrimo las con mi sardina porque soy informático. Y es eso, es básicamente una disciplina que viene de la informática y lo que pretende es resolver problemas o hacer máquinas que resuelvan que sean inteligentes como, tomando como referencia la inteligencia humana. Es decir, la informática pues ha existido desde hace muchos años y desde hace muchos años también se habla de inteligencia artificial, pero básicamente es cómo resolver problemas eh, teniendo como comparación cómo lo haría un ser humano, o sea, cómo resolvería un problema un ser humano y cómo emulas la forma de razonar de un ser humano. Y eso es, digamos, es una definición bastante amplia de lo que es la inteligencia artificial. También haceros una idea que no es solamente robótica. Es decir, muchas veces también se piensa en inteligencia artificial en robots, en androides, que ves que tienen digamos, un cuerpo físico, ¿no? También la inteligencia artificial está en aplicaciones que usamos todos los días y que más adelante yo creo que los panelistas pues, van a hablar más de ese tema. O sea que la inteligencia artificial está o en máquinas físicas que tú ves o en aplicaciones que están funcionando en tu móvil. Muy bien, Tomás. ¿Y cuáles son los componentes de la inteligencia artificial? Mira, básicamente, bueno, esa pregunta también es un poco amplia, ¿no? Componentes. Por un lado, si se trata de emular la forma de pensar o de razonar o de trabajar un ser humano, pues esta es tal como lo organizo yo. Por un lado está la inteligencia artificial que yo llamaría cognitiva, que es tratar de emular la capacidad de reconocimiento de imágenes, ¿vale? Un ser humano tiene la capacidad de reconocer imágenes y luego de ahí sacar información. Bueno, pues las máquinas tontas, tal cual, no pueden, o el software tonto no puede, pero con inteligencia artificial, entrenando la máquina, por decir una manera, pues tiene esa capacidad, ¿no? Para poder reconocer imágenes, para poder reconocer textos, para poder reconocer la voz, ¿vale? O sea, es la parte de interacción del ser humano con el exterior. Y luego está la parte ya más de inteligencia, ¿no? De cerebro, ¿no? Pues ahora mismo con la gran proliferación de grandes volúmenes de datos, es más fácil enseñar a las máquinas a poder sacar conclusiones, resolver problemas, la parte más, digamos, más intelectual, más del cerebro. Entonces, de alguna forma, yo separaría lo que es la parte de inteligencia artificial cognitiva, ¿eh? Capacidad digamos, de reconocimiento de imágenes, capacidad de reconocimiento de textos, de audio, etcétera. Y luego es lo que es la parte de sacar conclusiones, y ahí yo creo que mis compañeros van a hablar mucho más, a partir de la cantidad de datos que están disponibles para poder resolver problemas. Ujú, muy bien. Y más o menos has comentado algo, pero así algo más específico de las herramientas o plataformas que se utilizan en inteligencia artificial y por qué esas plataformas, Tomás. Sí, vamos a ver, como decía, la inteligencia artificial es una disciplina de la informática, es una parte de la informática, donde hay dos grandes componentes. Uno es el software que ejecuta y luego están los datos. En el caso de la inteligencia artificial, hay diferentes tipos de inteligencia artificial o diferentes técnicas. Lo que ahora mismo está más de moda es lo que es el machine learning o el deep learning, redes neuronales. A lo mejor eso sonará de haberlo leído o haberlo visto alguna vez. Y para poder construir aplicaciones que enseñan a la máquina con grandes volúmenes de datos y con software y con aplicaciones o con algoritmos, pues lo que hay son lenguajes de programación que tienen lo que llaman librerías, o sea, extensiones. Y con eso, pues puedes, y esto no lo vais a entender, pero os lo voy a contar para que veáis un poco a qué suena, a qué sabe todo esto, pues puedes crear un programa o una aplicación de inteligencia artificial trabajando en un lenguaje como es Python o R u otros lenguajes, utilizas una serie de librerías que no dejan de ser más que componentes o extensiones de ese lenguaje que ya te facilitan el poder, por ejemplo, entrenar un modelo, ya sé que esto nos va a sonar todavía, pero un poco para que os ubiquéis, para poder reconocer imágenes, ¿vale? Entonces eso lo haces en tu PC, en tu ordenador, con ese tipo de componentes. Y luego hay otra cosa que habréis oído hablar de eso en muchas ocasiones, que es la nube. Es decir, ahora mismo hay muchas aplicaciones que están en sitios
que se llaman, no, o a lo mejor os suena o a lo mejor no, como puede ser Amazon Web Services, Microsoft Azure o Google Cloud, que ya en sí mismo, todos esos componentes que te permiten a ti construir una aplicación de inteligencia artificial, pues ya están existiendo, ya están en la nube, no lo tienes que tener en tu ordenador. Y además te dan la potencia que no te da un ordenador. ¿Vale? Entonces esos, digamos, serían el tipo de herramientas que tendría una persona o un grupo de personas que quiere hacer aplicaciones de inteligencia artificial. Muy bien, Tomás. Muchas gracias por tu esfuerzo de condensar, porque no es fácil todo un campo tan amplio como la inteligencia artificial, ¿no? Y por último, Tomás, así a grandes rasgos, ¿qué es lo que sí se puede hacer y no actualmente en la inteligencia artificial, ¿no? Para ver un Sí. poco, porque tenemos las ideas de las películas, pero ¿qué es lo que se puede hacer ahora? Bueno, en primer lugar, estaba hablando de herramientas que al fin y al cabo o sea, equipos de personas están programando, pero sobre todo para trabajar y entrenar a las máquinas, esto en la parte de Machine Learning o de Deep Learning, para entrenar a las máquinas con grandes volúmenes de datos. Entonces, primero lo que se puede hacer es lo que tú tienes disponible, la materia prima, que son grandes volúmenes de datos, para poder obtener o resolver problemas que la mente humana sería capaz de resolver o incluso mejor que la gente humana, la mente humana. Pero básicamente, independientemente de eso, son las limitaciones concretas para proyectos de hoy en día. Hay básicamente dos tipos de inteligencia artificial, o tres diría yo. Una que es la inteligencia artificial específica, que son problemas muy, muy concretos. Reconocimiento de imágenes muy concreto. Reconocimiento de lenguaje o un traductor, ahí hay inteligencia artificial, de la capacidad de traducir idiomas. Eh, la capacidad de resolver o hacer una recomendación sobre cuál es la película que mejor te gusta, que más te va a gustar de Netflix. Ahí hay, digamos, esa inteligencia artificial muy específica de un tema muy concreto. Y eso, pues estamos ahí. Este es el presente. Y eso se puede hacer, dependiendo de los datos que tengas. Si tienes datos suficientes, pues puedes hacerlo. ¿Qué cosas no se pueden hacer hoy en día? Todavía. Pues es lo que llaman inteligencia artificial general. Y es que una máquina o una aplicación funcione totalmente como un ser humano. Que no solamente vea, hable, escuche, piense, y de cualquier tema. O sea, cuando se resuelve hoy en día con problemas de inteligencia artificial específica, estamos hablando de problemas muy, muy concretos sobre un tema muy concreto. Por ejemplo, reconocer o diagnosticar una enfermedad viendo una radiografía, ¿vale? Y eso sí lo puede hacer hoy en día la inteligencia artificial. Pero que sea un médico completo, que sea capaz de salir o sea, como si fuera un robot, ¿no? Salir por la puerta, hablar con un paciente, entender todo el problema, todo lo que le está contando, sacar de ahí un diagnóstico, etcétera, etcétera, como si fuera un ser humano, hoy en día esa inteligencia artificial no se puede hacer. Todavía pasarán años para que eso llegue. Y todavía hay una inteligencia más, un tipo de inteligencia artificial más, que ya se vislumbra y que se piensa en ella, que es la superinteligencia. Y es algo que ahora mismo ni siquiera está en nuestra forma de imaginar, porque no sería emular la forma de razonar un ser humano, sino sería casi casi que la misma máquina se programara a sí misma y que resolviera los problemas, no como lo resolviera un ser humano, sino como una superinteligencia que ahora ni siquiera podemos imaginar. Y eso todavía queda muchísimo más. Entonces eso, inteligencia general y superinteligencia no se puede hacer ahora. Inteligencia específica, sí, en muchos campos.